Ya, chicos, listo. Ok, bien, vamos a ver el tema de metabolismo de proteínas 2, que ya lo saben, porque ya han tenido clase de eso. Entonces, va a ser rápido. A ver, ya, chicos, a ver, conceptos básicos. Primero, uy, ya. Quiero solamente como recordar lo que vimos la clase pasada, que era lo del flujo de nitrógeno, ¿verdad? Hablamos del flujo de nitrógeno, de cómo pasaba este a través de los órganos y demás, pero quiero que les quede algo en claro. Nosotros, a ver, solamente para recordar, ¿ok? Nosotros tenemos este flujo de nitrógeno en el ciclo de una alimentación en la fase posabsortiva. Bien, en donde vamos a degradar nuestros aminoácidos, vamos a hacer un catabolismo de proteínas como para medio de energía. Acuérdense que primero la principal fuente de energía es glucosa, luego vienen ácidos grasos, luego vienen proteínas y por último vienen cuerpos cetónicos. Bien, entonces, nosotros utilizamos las proteínas como una tercera fuente de energía y después de ello, nosotros tenemos el catabolismo de proteínas en donde se puede aprovechar la fuente de energía de estas proteínas. Pero como ya sabemos, las proteínas tienen un grupo amino y un grupo carboxilo, ¿verdad? Los aminoácidos tienen un grupo amino y un grupo carboxilo. Este grupo amino, que viene a ser el nitrógeno, tiene que ser excretado porque este puede ser tóxico. Entonces ya habíamos hablado un poquito de eso. Bien, de cómo pasaba a través de los órganos y que principalmente llegaba al hígado, que era el principal órgano que se encargaba de eliminar esto a través de la urea, del ciclo de la urea, que justamente es lo que les dije que vamos a ver hoy, el ciclo de la urea. Y obviamente este luego se va por vena porta directo al riñón, en donde va a ser excretado, filtrado y secretado y se va a producir la orina. ¿Bien? Entonces, esto de acá es prácticamente lo que les he dicho. ¿Bien? Acuérdense que la proteína principalmente está almacenada en el músculo. Y acá a través de aminoácidos ramificados, ¿sí? La valina, la isoleucina, la leucina, etcétera, va a utilizar estos aminoácidos. ¿Bien? Entonces, um, estos de aquí se utilizan, se van a mandar a los diferentes órganos y ya sabemos que principalmente llegan aquí, al riñón. Y aquí en el riñón van a llegar los aminoácidos o los residuos de nitrógeno a través de dos, de glutamina y de alanina, como ya lo habíamos visto antes. Pero acuérdense que siempre en todos los órganos principalmente se forma glutamato, porque obviamente estamos en las células del órgano, pero tenemos que sintetizar o tenemos que excretar este amoníaco no en el medio de la célula, no en el citoplasma, sino que hasta llegar a la mitocondria. Y mientras tanto, mientras esté en el citoplasma, este tiene que estar almacenado en un intermediario universal que es el glutamato. Por eso es que a veces decíamos que el cerebro, que tiene poquita cantidad, que tiene poca cantidad de aminoácidos, porque obviamente el cerebro tiene una baja perfusión sanguínea de los diferentes órganos debido a que como este es muy, muy sensible, tiene que tener una baja perfusión de estos aminoácidos, de estos tóxicos, este nitrógeno, y por ende este cerebro tiene que, para eliminar sus propios tóxicos, sintetizar su propio glutamato y luego su propia glutamina, para luego poder enviarlo al hígado, en donde se forma, perdón, acá está, el hígado, en donde se forma la urea, y por último el riñón, en donde finalmente se excreta a través de la orina. Bien, estos son los aminoácidos que les dije, glutamina, alanina, ¿ok? Que van a viajar a, y otra fuente de aminoácidos, o sea, de residuos de amoníaco que también vamos a encontrar, es a través de la desaminación por las bacterias, la microbiota intestinal. En el intestino también hay una segunda fuente de aminoácidos. Bien, entonces primero, la primera fuente es obviamente a través de las proteínas de nuestros alimentos y luego tenemos las proteínas de la degradación en la microbiota intestinal. Ya, chiquis. Entonces, listo. Eso sería todo. Y bien, vamos a ver que tenemos la formación de ahí de... Bien, ahora quería... Chispas, se mezcló todo. Ya. Bien, acá quería mostrarles algo. Bien, teníamos una enzima importante. Acuérdense que siempre se forma glutamato, como ya les he dicho. Glutamato se forma primero. Bien, si el glutamato se forma primero, nosotros
tenemos una glutamato deshidrogenasa. Esta glutamato deshidrogenasa, ¿cómo forma el glutamato? Obviamente a través del amoníaco que llega de los diferentes órganos y a través de una enzima, de una sustancia que es el alfa-cetoglutarato. Ya, chicos, yo quería escribirlo, pero he perdido mi lapicito. Ya, entonces voy a tratar de... Ya, este es el amoníaco, NH3, ¿ok? Este es el alfa-cetoglutarato, imaginen que tiene el nombre completo. Y luego se forma el glutamato a través de la glutamato deshidrogenasa. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos esta formación de glutamato a través de la glutamato deshidrogenasa, vamos a ver que esta proporción se da de izquierda, ¿ok? A derecha, ¿ok? De izquierda, acá, de izquierda a derecha, ¿ya? Y esto principalmente se da cuando recién hemos comido. Cuando acabamos de comer, estamos en una fase posabsortiva, nosotros tenemos mucha fuente de energía y lo que tenemos que hacer es almacenarla, sintetizarla, guardarla. Acuérdense cuando teníamos mucha glucosa, por ejemplo, lo que hacíamos era síntesis de proteínas, síntesis de lípidos, síntesis de ácidos grasos, síntesis de etcétera. Entonces, síntesis de glucógeno, por ejemplo. O sea, almacenamos la energía para que cuando ya estemos en una fase postabsortiva la tengamos que degradar y utilizar. Entonces, eso parecido tenemos en esta ocasión. Entonces, cuando nosotros estamos en una fase postprandial en donde acabamos de comer, abunda nuestra energía. Entonces, lo que vamos a hacer es que el amoníaco de toda esta proteína que hemos consumido, ¿sí? Y se va a formar a través del glutamato, que ya sabemos que es el intermediario universal, ¿sí? Que está en el citoplasma de todas las células y que luego llegan a la mitocondria. Entonces, hasta ahí creo que vamos tranqui. Entonces, esta reacción que va de izquierda a derecha se da principalmente en una fase postprandial, ¿ok? Una fase en la que recién hemos comido. Por el contrario, esta también puede ir de derecha a izquierda, ¿ok? Y si va de derecha a izquierda, es en una fase posabsortiva. ¿Por qué en una fase posabsortiva? Porque lo que necesitamos es degradar, ¿ok? Necesitamos energía, necesitamos... em, necesitamos energía y de hecho en la fase posabsortiva, ¿se acuerdan que nosotros paramos formando amoníaco? Bien, entonces acá vamos a empezar a formar amoníaco para eliminarlo, ¿ok? Como residuo en la orina, formando urea. Y por otro lado tenemos esto, el alfa-cetoglutarato. Chicos, el alfa-cetoglutarato, no se olviden, forma parte del ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs obviamente nos va a dar energía. Además que el alfa-cetoglutarato también puede servir para formar glucosa, ¿ok? Entonces, lo que nosotros queremos es en este caso ir de derecha a izquierda en una fase posabsortiva porque lo que está faltando más es energía. Entonces, lo que vamos a hacer es eliminar este amoníaco a través de la urea y además aprovechar ese alfa-cetoglutarato. Bien, esto de acá. Ahora, hay algo que ustedes me pueden preguntar capaz. Bien, ok, chévere, suena genial, pero yo digo, ok, si yo estoy en una fase posabsortiva, perdón, postprandial, en donde yo estoy formando cada rato glutamato a partir de amoníaco y de alfa-cetoglutarato, en algún punto puedo llegar a gastar todo mi alfa-cetoglutarato y bueno, o sea, sí, está bien, estoy en una fase postprandial, pero en la fase postprandial principalmente tenemos el movimiento, la translocación del GLUT, ingresa la glucosa, hace vía glucolítica, luego forma ciclo de Krebs, luego se va la fosforilación oxidativa y etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo va a seguir metabolizándose mi glucosa? ¿Cómo va a poder entrar al ciclo de Krebs? ¿Cómo va a poder seguir haciendo su proceso si carece ahora de alfa-cetoglutarato? Porque lo voy a estar todo convirtiendo en glutamato para almacenarlo a través de las proteínas. Tenemos una enzima adicional, ya chicos, una enzima adicional que se llama piruvato carboxilasa. Ya, piruvato carboxilasa. ¿Ya? Y esta piruvato carboxilasa, a partir del piruvato, ¿ya? Va a formar un intermediario del ciclo de Krebs. Ya, oxalacetato. Ya lo hemos visto antes porque justamente les mencioné esto en, en metabolismo de carbohidratos, oxal. Ok, oxalacetato. Bien, ya supongamos que lo terminé escribiendo. Ya, oxalacetato. Listo. Ya, listo. Entonces, ya. Esta piruvato carboxilasa, digamos que va a compensar esta falta de alfa-cetoglutarato o va a compensar la falta de sustancias para completar el ciclo de Krebs y así poder continuar con la formación de
glucosa en la fase postprandial. Entonces, todo eso está compensado, ¿ok? Entonces, en la fase postprandial, en donde acabamos de comer, esta reacción se va a ir de izquierda a derecha, en donde lo que vamos a hacer es utilizar todo el amoníaco, o sea, todas las partes proteicas, todos los aminoácidos, y el alfa-cetoglutarato para formar glutamato, que es un intermediario universal, que es el que almacena nuestros residuos tóxicos, y en la fase perdón, y paralelo a ello, como obviamente vamos a estar utilizando nuestro alfa-cetoglutarato, no queremos que se gaste para que pueda formar parte del ciclo de Krebs, y vamos a utilizar esta enzima, la piruvato carboxilasa, ¿sí? Que pasa de piruvato a oxalacetato para continuar el ciclo de Krebs sin ningún problema. Bien. Por otro lado, también tenemos una fase posabsortiva, en donde le hemos dejado de comer hace ya un ratazo. Entonces, en este caso vamos a tener que hacerlo de sentido opuesto, o sea, de derecha a izquierda. Y lo que vamos a hacer es del glutamato vamos a formar residuos amoníaco, que obviamente van al hígado para formar ciclo de Lauria, que ahorita les voy a explicar. Y por último, forma otra vez alfa-cetoglutarato, que va directito a formar el ciclo de Krebs y formar glucosa, que es lo que necesitamos en una fase posabsortiva, energía. ¿Ya? Listo. Ok. Espero si me he entendido bien esta partecita. Sí. Sí, sí, sí. Ya. Y, ya. Y además, quiero explicarles una parte más, que es la parte de... um, espérense. Ya, esto de la el amoníaco, el ionamonio, etcétera. Bien, nosotros ya sabemos cómo es que normalmente, a ver, nosotros habríamos hablado de tres procesos, ¿verdad? En la clase anterior. Habíamos hablado de desaminación, de descarboxilación y por último de transaminación, ¿sí? Se da por encima que ya sabemos desaminasa, descarboxilasa, transaminasa, etcétera. Bien, entonces todos estos procesos, ¿se acuerdan que principalmente la desaminación nos permitía liberar este grupo amino a través de amoníaco? Ahora, nosotros tenemos amoníaco. Amoníaco ya sabemos que es NH3, ¿sí? NH3. Pero yo les dije algo, chicos, tengan cuidado porque vamos a verlo en la próxima clase, o sea, esta de acá. Ya, NH3, este es amoníaco. Pero también tenemos otro compuesto, que aunque parezca igual, no es lo mismo, el ion amonio. El ion amonio es NH4, ¿ok? No es igual, ¿ok? Bien, ok. Entonces, acá tenemos dos, el amoníaco y el ion amonio. Este es ion amonio, NH4, ¿ok? A ver, nosotros necesito que manejen dos términos muy bien. Ok, vamos a manejar el término de pH y vamos a manejar el término de pK. pH, ¿ya? pK. El pK viene a ser el pH que en una sustancia se encuentra 50% ionizada y 50% no ionizada. Es decir, 50% ácido y 50% básico, o 50% protonado y 50% desprotonado, respectivamente. Ok, acuérdense que cuando una sustancia está protonada, es decir, que tiene protones de hidrógeno, o sea, tiene hidrógeno, hidrogeniones, ¿ok? Si tengo hidrogeniones, ¿ok? Esto es protones, ¿ok? Esto viene a ser un ácido, ¿ya? Un ácido. Y si no tengo hidrogeniones, esto viene a ser una base, ¿ok? Entonces, por eso yo les digo, cuando está 50% ácida, 50% básica, es decir, 50% protonada, que tiene iones de hidrógeno, 50% desprotonada. Ya, voy a usar este, ¿ya? Listo. Aquí. Bien, quiero que se me entienda esta partecita, porque esto siento que es la parte más importante del tema. El ciclo de la Aurea definitivamente es la parte más importante y la que más les van a preguntar. ¿Ya? Entonces, a ver. Bien. Nosotros tenemos el amoníaco, ¿ok? El amoníaco, que es el NH3, que se va a liberar a través de este catabolismo de proteínas, ¿ok? Esta degradación de proteínas a través del flujo de nitrógeno, ¿ya? Vamos a ver que esto de aquí se va a formar NH3. Ahora, nosotros sabemos cuánto es nuestro pH fisiológico. El pH fisiológico es una aprox de 7.35, 7.45, una aprox por ahí, ¿ya? Pero nuestro pK también tiene un papel aquí, ¿ok? El
amonio, el ion amonio tiene un pK de aproximadamente, ya, un pK de aproximadamente 9.23, si no me equivoco. Por ahí 9.23, 9.25, ya no es exacto como tal, pero me entiendes. Voy a cambiar, pues está muy grande. Ya. Listo, entonces tenemos este de aquí, 9.23. Es decir que a un pH menor, y eso sí quiero que también se les quede, ¿ok? A un pH menor, este va a predominar su forma ácida, y a un pH mayor va a predominar su forma básica. ¿Ok? Entonces si tenemos un pH menor, no, lo voy a hacer, ¿no? Menor al pK, ¿ok? O sea, perdón, tenemos un pH menor al pK, está predominando su forma ácida, ¿ya? O sea, A. Y si tenemos un pK mayor a pH, o al revés será, ¿ya? Tenemos o predomina su forma básica. Ya. Entonces, a ver, así para que me entiendan ya. Espérense un toquecito que no me queda. Ya, bien. Entonces tenemos esas dos formas, ¿ok, chicos? Bien. Aquí, bien, listo. Como extraño mi lapicito. Ya. Bien, entonces, a ver. Si nosotros tenemos un pK de la ion amonio en una aprox de 9.23, pero nuestro pH sabemos a conciencia que tiene una aprox de 7.35, 7.45, nuestro pH es menor que el pK. Y si nuestro pH es menor que el pK, predomina su forma ácida. ¿Ya? Ahora, entre ion amonio y amoníaco, el amoníaco es una base ligera. ¿Ok? Es una base ligera. ¿Ok? Esta es una base ligera, ya no es tan fuerte la base. Por otro lado, el ion amonio definitivamente es un ácido en todo su esplendor. Entonces, si nosotros sabemos que va a predominar su forma ácida, entonces tendríamos que entender que va a predominar el NH4, o sea, el ion amonio. Y de hecho, en el plasma vamos a encontrar 100 veces más ion amonio que amoníaco en una concentración normal. ¿Ya? Ok, bien. Entonces, entonces, bien. Entonces vamos a ver que principalmente vamos a encontrar ion amonio en el organismo más que amoníaco, que va a predominar su forma ácida más que su forma básica. ¿Ya? Entonces, a ver, esto obviamente ya les había explicado un poquito del flujo de nitrógeno, se lo recordé, todo esto siempre llega al hígado, el hígado es el que va a formar por fin la urea para poder eliminarlo luego a través de los riñones en la orina. Y aquí me detengo otra vez, porque ahora sí les voy a hablar del ciclo de la urea propiamente dicho. El ciclo de la urea es la síntesis de urea y obviamente sabemos que solamente se da la síntesis de urea en el hígado, solo en el hígado. Ok, solo en el hígado. Bien, entonces, a ver, solamente se da en el hígado. Ahora, esto se da a través de algunos precursores. Tenemos obviamente nuestro ion amonio, tenemos al CO2 y obviamente vamos a necesitar de, aunque no esté, ATP. Ya, listo. Ok, entonces tenemos todo esto y esto se va a dar en la mitocondria y en el citoplasma del hígado del hepatocito. Bien, entonces la principal enzima que tenemos, que es nuestra enzima reguladora, es el carbamoil fosfato sintasa 1. Y digo que es muy importante que digan 1 porque lo vamos a ver también, o creo que ya lo hemos visto, de hecho, carbamoil fosfato sintasa 2 también lo hemos visto y no está acá. Y no tiene que ver con la síntesis del ciclo de Laurea. ¿Qué tanto suena? Ya. Mm, Bien. Entonces, acuérdense que vamos a tener NH4, o sea, ion amonio 100 veces más que que el amoníaco. ¿Ya? Ya. Ok, entonces NH4CO2 y ATP van a formar a través de la enzima carbamoil fosfato sintasa. Pero esta, como ya les he dicho, también puede tener una coenzima que es el N-acetilglutamato. La arginina, de hecho, es un estimulador de esta N-acetilglutamato sintasa. Así que la arginina y el acetilglutamato trabajan juntos, ¿ok?
Ahora, esta carbamoil fosfato sintasa trabaja en la mitocondria y va a formar carbamoil fosfato, obviamente. Este carbamoil fosfato junto a la ornitina que ingresa en la mitocondria, con la ornitina carbamoil transferasa van a formar citrulina, pero esta citrulina ya forma parte del citoplasma. Ya no son procesos que se dan en la mitocondria y es importante que lo diferencien, ¿ok? La citrulina después, obviamente, perdón, espérense. Quiero que se den cuenta de los iones, perdón, quiero que se den cuenta de los nitrógenos, ¿ok? Dense cuenta de eso. Bien, vamos a ver que la citrulina tiene otra enzima, la argininosucinato sintasa. Junto al aspartato se va a formar argininosucinato. Y por último, este argininosucinato liasa va a formar arginina. Esta arginina libera fumarato. Y esta arginina, por último, con una arginasa, va a formar ornitina, bueno, va a formar urea y en esta formación de urea libera ornitina a la mitocondria para repetir el ciclo de la urea. Ahora, yo les quiero decir algo. La urea, como tal, tiene dos grupos aminos, ¿ok? Tiene dos. El primero, bien, viene desde el amonio, ¿ok? Del amonio, acá está el N, el nitrógeno, acá lo tiene, ¿sí? Pero en algún momento va a tener que adquirir otro, y eso lo da a través del aspartato. El aspartato, el aspartato y el amonio son las dos fuentes de iones de nitrógeno que va a adquirir la urea, ¿ok? Entonces la urea tiene dos moléculas de nitrógeno gracias a ion amonio y gracias a aspartato. Ya, no se deben olvidar de eso también porque es importante. Ya estamos. Ok, bien. Ok, ok, entonces ya lo tenemos. Sí, chicos, ya lo tenemos. De hecho, cuando habíamos hablado del flujo de nitrógeno anterior, a veces veíamos que se liberaba NH4 y no tanto ion amoníaco, perdón. Y de hecho, cuando les mostré una foto de la desaminación, se veía que se liberaba NH4. En sí se libera amoníaco, solamente que como ya les dije, que en un pH fisiológico de 7,35, 45, en un pK comparado con este pK de 9,23, siempre va a tender a formar parte ácida o va a tender a protonarse, ¿ok? Entonces va a predominar su forma ácida. Y acuérdense que la forma ácida es el ion amonio. Por eso es que, como les digo, se encuentra 100 veces más el ion amonio en el organismo que el amoníaco. Pero en sí como tal es como que se libera como amoníaco, solamente que el cuerpo tiende a convertirlo en un ácido. ¿Ok? Y así es como al final este va a viajar a través de los órganos, llega al hígado. Entonces este ciclo de la olla. Perdón. Ya, acá está el ion amonio, como ya les dije, predomina aquí con CO2, con ATP, carbomoil fosfatosintasa. No se olviden de este N-acetilglutamato, porque ahorita se los voy a explicar un poquito más. Y todo esto, y si al final se forma la urea. La urea ya sabemos que luego va a ser filtrada y va a ser eliminada a través de la orina. Bien, chicos. Bien. Ujú. Creo que acá lo tengo todo. Aquí. Ahora, todas estas enzimas obviamente tienen que formar o van a ser inducidas. Son enzimas inducibles. ¿Ok? Son enzimas inducibles. Es decir, que estas van a responder a algún estímulo. ¿Cuál es el estímulo al cual responde? Al estímulo que responde es una dieta alta en proteínas. Cuando hay una dieta alta en proteínas, en algún punto tiene que degradarse o catabolizarse. Y esto, y además van a liberar nitrógeno a través de esto y obviamente tienen que eliminarlo de alguna manera a través de la urea. Entonces, por eso estas enzimas están expresadas en este momento del ciclo de la urea. ¿Ya? Bien, 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 bien. Listo. Creo que lo tengo todo, sí. Ahora la carbomorfofotosintasa ya les dije que es la enzima reguladora, la principal de todo el ciclo de la urea. Ya les dije que también la arginina va a estimular la N-acetilglutamato sintasa para formar N-acetilglutamato. ¿Ok? ¿Qué más? Bueno, también les dije que las enzimas del ciclo de la urea van a ser inducidas por una dieta rica alta en carbohidratos, en proteínas, perdón, carbohidratos, en proteínas, y creo que lo tenemos. Ahora, obviamente este ciclo de la urea puede presentar alteraciones, claro, y si presenta alteraciones va a presentar alguna enfermedad. Esta enfermedad que conocemos o que se caracteriza acá es la hiperamonemia, como su nombre lo dice, ¿no? Hiperamonemia, o sea, hay una gran cantidad de amonio, de amoníaco.
Ok, y acá tenemos dos tipos, tipo 1, tipo 2. Igual ambas se caracterizan por letargia, convulsiones, coma, capaz en algunas ocasiones. Acuérdense que el amonio es un compuesto ácido demasiado tóxico y principalmente es un tóxico neurológico que afecta al cerebro. Entonces, este tipo de hiperamonemia afecta definitivamente a ello. Y tenemos dos tipos de hiperamonemia. Tipo 1 es por una deficiencia en la carbamoilfosfato sintetasa 1, que ya lo hemos visto, que es la enzima reguladora. Un tratamiento para esta hiperamonemia, que ya sabemos que se caracteriza por tener periodos de letargia, por convulsiones, por estar con mucho frío, hipotermia, etcétera, ¿ya? Esta normalmente se da, de hecho, en los, si no me equivoco, se da principalmente en los recién nacidos, ¿ok? En los bebés, en el neonato. Uy, ahora, ¿cuál es su tratamiento? Como estamos viendo que tiene un problema en la carbamoilfosfatosintasa, que es la enzima reguladora, tenemos que de alguna manera estimularla. ¿Sí se acuerdan cuál era su coenzima de la carbamoilfosfatosintasa 1? La N-acetilglutamato. ¿Y quién estimulaba la N-acetilglutamato? La arginina. Entonces, un tratamiento para este hiperamonemia, ¿ok? Bueno, no sé, no. Ya, vamos a usar este. Ya, un tratamiento, ¿ok? Es la arginina, ¿ok? Administrar arginina. Administrar arginina. Arginina, acuérdense que estimula la síntesis de N-acetilglutamato. Y N-acetilglutamato es la coenzima para carboxilo fosfato. Entonces ya sabemos cuál es su tratamiento. Acuérdense que principalmente esto sucede en los neonatos, ¿ok? Los recién nacidos, ¿ok? Aparecen a las 24, 72 horas con esos síntomas de letargia, hipotermia, etc. Y luego tenemos la hiperamonemia tipo 2. Esta hiperamonemia tipo 2 se caracteriza por un defecto en la ornitina transcarbamilasa. Ahora, la ornitina transcarbamilasa actúa a nivel de la mitocondria, ¿sí? Con la ornitina, junto al carbono fosfato, y formaba citrulina fuera de la mitocondria. No se deben olvidar de estos procesos cuando yo les digo dentro de, fuera de la mitocondria, porque suele ser algo preguntado mayormente, si no es en seminario, en teoría, ¿ya? Entonces, para saber. Entonces, listo, chicos. En la ornitina transcarbamilasa, ¿cuál podría ser el problema? Acá principalmente se va a almacenar esta ornitina a través de... Se va a almacenar como ornitato, ¿ok? Que es un compuesto también tóxico neurológico y este normalmente suele consumir la energía del cerebro. O sea, se termina de consumir toda la energía del cerebro y empiezan estos procesos de letargia, incluso convulsiones en este caso. Entonces, obviamente hipotermia también, que ya les había dicho. Y entonces, la recomendación o el tratamiento en este caso, que obviamente es, como ya les había dicho, de acuerdo al mecanismo. Entonces, si el mecanismo principalmente es una reducción en la energía de nuestro cerebro, obviamente el cerebro tiene una fuente de energía muy importante. Es la única, la glucosa. Sí, es verdad, los cuerpos cetónicos en algún momento pueden tomar protagonismo, sí, pero es en un casos muy extremos, la verdad, son en casos muy poquitos. Los cuerpos cetónicos recién adquieren protagonismo en el cerebro cuando ya tiene días y días y días de ayuno, más de 20 días o 22 días aproximadamente. Entonces, la ornitina transcarbamilasa se encarga prácticamente de ganarse o de comerse toda esta energía del cerebro. Entonces, un tratamiento ideal para este sería una dieta alta en carbohidratos. ¿Sí? Una dieta alta en carbohidratos. Carbos. Carbos. Ay, chispitas. ¿Ok? Carbohidratos. ¿Para qué? Para que pueda adquirir energía mi cerebro a través de glucosa propiamente dicha. Ujú. Por el contrario, si tenemos una dieta rica en carbos, sí, genial. Ya compensamos toda la fuente de energía que le va a quitar este ornitato. Pero sigue habiendo ornitato. Entonces, ¿cuál es otra solución? Una dieta baja, una dieta hipoproteica. ¿Ok? Una dieta hipoproteica. Mm, hipoproteica. Voy a poner protonombres, ¿ya? Ya. Y ahora sí, hipoproteica, o sea, menos proteínas. Si le doy menos proteínas, hay menor catabolismo o menor degradación de proteínas. Si hay menor degradación de proteínas, hay menor compuestos tóxicos de amoníaco o de
moléculas de nitrógeno. Entonces, si hay menor de esto, obviamente va a haber o va a favorecer la hiperamonemia. ¿Listo, chicos? Lo tenemos tanto por hiperamonemia tipo 1 por hiperamonemia tipo 2. Bien, ok, creo que estamos bien. Vamos a pasar. Bien, quiero hacer esto rápido. En sí todavía nos falta un poquito, pero quiero acelerarlo ya, para que nos pueda alcanzar el tiempo de hacer el metabolismo tisular, que me parece que es un poco más extenso, pero igual no importa si no vamos viendo ya. El metabolismo de aminoácidos. Chicos, todos los aminoácidos nos tienen que dar energía en algún momento. Claro, por eso las proteínas son fuente de energía. La tercera fuente de energía, sí, pero son fuente de energía. Ok, los aminoácidos que son compuestos degradados de las proteínas son precursores de procesos que nos dan glucosa, ¿ok? Pero no solamente eso, tenemos algunos aminoácidos cetogénicos, aminoácidos glucocetogénicos y aminoácidos glucogénicos. Es decir, que son aminoácidos precursores de compuestos que se encargan de la síntesis de cuerpos cetónicos. Tenemos aminoácidos que son compuestos o que son precursores de compuestos o de enzimas que forman la glucosa a través de procesos gluconeogénicos, ok, gluconeogénicos, chicos, ya no se olviden olvidar de eso. Y luego tenemos aminoácidos que pueden sintetizar tanto precursores de síntesis de cuerpos cetónicos como de síntesis de glucógeno a través de la gluconeogénesis. Acuérdense que es gluconeogénesis, ok, no es solo síntesis de glucógeno, es gluconeogénesis, ¿ya? Porque la síntesis de glucógeno únicamente se da a través de glucosa. Y a ver, los aminoácidos no se van a convertir en glucosa, sino que pueden convertirse en enzimas que son precursores o que son compuestos que forman parte de la gluconeogénesis. Esa sí tiene protagonistas. Acuérdense que prácticamente la gluconeogénesis es la vía glucolítica al revés. Ya, exactamente eso. Un break para tomar agüita. Ujú, gracias. Ya. Entonces, ya estamos. Ok, entonces cuando hablamos de cetogénicos son aminoácidos que únicamente pueden llegar a formar cuerpos cetónicos. Ok, solamente cuerpos cetónicos. Los glucogénicos son los que únicamente pueden formar parte de los procesos sintéticos de glucógeno, o sea, únicamente de la gluconeogénesis, ok, no es la síntesis de glucógeno en general, de gluconeogénesis, ok, no se vayan a olvidar de esa palabrita porque en mi ciclo cuando decíamos síntesis de glucógeno, nos la daban por mala, ya, era gluconeogénesis específicamente, gluconeogénesis, chicos. Ujú, ya, gluconeogénesis, listo chicos. Ok, ya. Ahora, los metabolismos de aminoácidos y los aminoácidos precursores, la verdad es que he estado investigando un poquito y suelen ser bastante concurrentes y de dilemas. Entonces he sacado esta imagen del Harper, que es nuestro, bueno, era mi libro base para para mi curso de bioquímica. No sé si sigue siendo el Harper el libro base, pero esos son los aminoácidos, ok, los he pintado de color azulito, los gluconeogénicos, rojito los que son ambos, y cetogénicos, los amarillitos. Creo que es más fácil de aprenderse la leucina y lisina, que son los dos, y creo que había uno más, solamente esos, que son cetogénicos. También la isoleucina, si no me equivoco, porque eran tres. Ya que se dan cuenta que forman acetil-CoA. Acetil-CoA es el ácido graso que luego va a formar cuerpos cetónicos. ¿Sí? Sabemos los tres cuerpos cetónicos: acetocetato, acetato y beta-hidroxibutirato. Bien, listo. Y luego tenemos los rojitos que son de ambos, ¿ok? Y por último tenemos los que únicamente son precursores gluconeogénicos, ¿ok? Que son todos estos demás aminoácidos. Si se dan cuenta, esto prácticamente es full memoria, así que igual les dejo y esto se lo voy a mandar a ustedes después. Bien, los aminoácidos, esta imagen, como ya les he dicho, les he sacado del Harper, ¿ok? Y principalmente, si se dan cuenta, son compuestos precursores de la gluconeogénesis. En el ciclo de Krebs tenemos el alfa-cetoglutarato, que también forma parte de la gluconeogénesis, el oxalacetato, que obviamente forma parte de la gluconeogénesis, el piruvato, que ni que les digo,
Entonces, todos estos son compuestos que pueden llegar a formar parte del ciclo de Krebs, perdón, que forman parte del ciclo de Krebs y que pueden formar parte de los procesos gluconeogénicos. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar a esta cita de acá. Metabolismo de átomo de carbono. Ya, chicos. Me muere sueño. Ya, tenemos tres transportadores, ¿ok? Tenemos la biotina, tenemos la S-adenosilmetionina y tenemos el tetrahidrofolato. Bien, cada uno de estos compuestos pueden transportar o pueden compartir átomos de carbono. ¿Cómo comparten átomos de carbono? La biotina a través del CO2, la S-adenilmetionina a través del grupo metilo y el tetrahidrofolato, o lo pueden encontrar como THF, ¿ya? THF con diferentes, ¿ok? Con metileno, con metenilo, con metilo y con formilo o formil, ya. Son cuatro, ¿ok? Entonces, si únicamente les ponen en su enunciado, o ¿cómo se llama el compuesto transportador que únicamente transporta al grupo metilo? El S-adenosilmetionina. Pero si les dicen metilo, metileno, metenilo, formil, es el tetrahidrofolato, ya. Es una diferencia entre los dos. S-adenosilmetionina únicamente es exclusivo con metilo, pero los demás, o el tetrahidrofolato, puede con más. Y obviamente la biotina únicamente con dióxido de carbono. ¿Ya? Ok. El tetrahidrofolato mayormente viene a compuestos derivados de las plantas de hojas verdes. Espinaca, lechuga, etcétera. Ok. Principalmente. Ahora, quiero que se queden con esto. Esta síntesis de metionina, que si no me equivoco lo he visto en banquito. Ya. La síntesis de S-adenosilmetionina. El tetrahidrofolato principalmente es un donador universal de grupos metilo o de grupos de un átomo de carbono, ¿ok? Grupos de un átomo de carbono. Sí, es un átomo de carbono, solamente tiene un carbono en el CO2, un carbono en el grupo metilo y un grupo carbono en ya sea formilo, metenilo, metileno y metilo. Otra vez, ya. Entonces, acá tenemos el tetrahidrofolato. El tetrahidrofolato va a ceder su grupo metilo. ¿A quién? Va a ser su grupo metilo para formar metionina. Esto de acá que ven es metionina. ¿Ok? Metionina. Con el grupo metilo donado por quién? Por el tetrahidrofolato. Ya, acá estaba con su grupo metilo y acá lo dejo. Aquí, acá está. Este es el grupo metionina. Esta metionina puede formar ese adenosilmetionina. ¿Ok? A través de adenosina. Se llama S-adenosilmetionina, ¿ok? Su grupo metionina, su grupo adenosina con su grupo metilo, que viene de quién? De tetrahidrofolato. Ahora, este S-adenosilmetionina, acuérdense que este S-adenosilmetionina transporta, dona sus grupos metilo. Y este grupo metilo, ¿a quién se lo puede donar? A las catecolaminas. Ejemplo, la epinefrina con la norepinefrina. La norepinefrina acepta este grupo metilo y forma la epinefrina. Ahora, obviamente este S-adenosilmetionina pierde su grupo metilo y ya no se va a llamar S-adenosilmetionina. Se llama S-adenosil-homocisteína, ¿ok? S-adenosil-homocisteína. La H es de homocisteína. Y obviamente en algún punto este otra vez se va a desintegrar para volver a formar S-adenosilmetionina y poder otra vez donar su grupo metilo. Ahora, este libera adenosina y queda solamente homocisteína, ya no S-adenosil, homocisteína. Esta homocisteína es aceptor de un grupo metilo a través del tetrahidrofolato y otra vez forma metionina. Luego, con la adenosina se forma S-adenosilmetionina, otra vez dona su grupo metilo, otra vez este se vuelve S-adenosil-homocisteína, otra vez este adenosina se va y queda solo homocisteína, que otra vez puede ser aceptor de un grupo metilo a través de tetrahidrofolato, formar otra vez metionina y repetir el mismo proceso 20 veces más. ¿Sí? Acá se combinan las dos, ¿ok? En este caso, el tetrahidrofolato únicamente dona grupo metilo, pero no solamente eso. Puede formar, bueno, acá está el grupo metilo para formar metionina, que ya les dije, ¿sí? Con la adenosina luego forma ese adenosilmetionina, que ya ustedes saben que es un donador de grupos metilo, principalmente las catecolaminas. Únicamente no, pero sí puede darle específicamente las catecolaminas. Luego teníamos esto, el metileno con el formilo, que es para la síntesis de bases púricas, ¿ok? Como la adenina, como la guanina. Aquí, metenilo con formilo. Y luego tenemos el metileno, que es para la síntesis de timina,
que principalmente estos donadores de átomos de carbono se van para lo que es el ADN, la síntesis de ADN. Ya. Me muero de sueño, chicos. Ya. Y antes de pasar, que ya estamos por acabar por ahí, quiero decirles que nosotros tenemos un balance nitrogenado. ¿Sí se acuerdan cuando yo les hablé del pozo, del pool de aminoácidos? ¿Ok? Este pool de aminoácidos, quiero explicarles que nosotros, por ejemplo, consumimos 100 gramos de proteínas. Ya estamos en una dieta hiperproteica, vamos al gimnasio, chambeamos, tenemos una gran cantidad de proteína. Todo lo que consumimos de proteína lo excretamos, ¿ok? Y todo lo que sintetizamos de proteínas endógenas también tenemos que degradar degradar, perdón, proteína endógena. Nosotros aproximadamente consumimos 100 gramos de proteína y excretamos 100 gramos de proteína. Y aproximadamente sintetizamos proteína endógena en 300 gramos y obviamente tenemos que degradar 300 gramos de proteína endógena. Ya. Entonces, si estoy, vamos bien, ¿verdad? Bien, chicas. Me muero de sueño. Ya. ¿Listo? Ay, espérense. Creo que... Denme un toquecito, un toquecito. Esto. Espérense. Tenía clase terrible. No eso. Espérense. Ya. Ya justifiqué. Ya, listo. Ya está. Ahora. No sé qué. Ok. Tenemos síntesis de proteínas y tenemos degradación de proteínas endógenas. Ahora, ¿para qué quería explicarles esto? Porque quería explicarles el balance nitrogenado. Bien, tenemos balance nitrogenado positivo y tenemos balance nitrogenado negativo. ¿Ya? Positivo, negativo. Ay, chicos, me equivoqué. Y luego tenemos el balance nitrogenado propiamente dicho, que como les he dicho es un balance nitrogenado, está en equilibrio tanto la síntesis como la degradación. Pero si nosotros tenemos un balance nitrogenado positivo, es que nosotros consumimos, pongamos, 100 gramos de proteína. Mi pollo, si mi filete de pollo, 100 gramos de proteína. Pero yo excreto 80. Si se dan cuenta, excreto menos de lo que he consumido. Este es un balance nitrogenado positivo. Ya. ¿Por qué? Porque tengo mayor retención de proteína, utilizo mayor cantidad de proteína. Esto principalmente es primordial en una madre gestante, en un niño en crecimiento. ¿Por qué? Porque obviamente una madre gestante no solamente adquiere proteína para sí mismo, sino también para su bebé. Y por otro lado, los niños en crecimiento necesitan mayor absorción de proteínas porque como su nombre, o porque como les he dicho, están en crecimiento. Ahora, también tengo problemas, o bueno, eso también beneficia mucho en pacientes operados, ¿ok? Porque acuérdense que ellos han perdido mucha sangre en la operación y necesitan recomponerla. Y esto también se puede dar a través de un balance nitrogenado positivo, que en verdad resulta beneficioso. Ahora, este balance nitrogenado negativo principalmente se da en enfermedades, en problemas de desnutrición, en donde sucede todo lo contrario, en donde yo termino excretando más de proteínas de lo que estoy consumiendo, es decir, que me estoy quedando sin proteínas, sin almacenaje de proteínas. Por ende, lo que estoy haciendo es, normalmente suele ser algo patológico o suele tener relación con lo que es la desnutrición. Ya, sí, vamos bien, creo que sí, ¿no? Mira. Entonces no se olviden de los ejemplitos porque les ponen ejemplos ya. Ya. Bien, chicos. No la quiero hacer larga porque todavía tenemos un tema más que ver y la verdad no estoy segura si nos va a alcanzar el tiempo, pero sí les quiero explicar esta partecita de aminoácidos como precursores. Esto es full memoria y la verdad es que yo les recomiendo que se lo sepan porque si vienen preguntitas de acá, aunque viene más de metabolismo. Tenemos diferentes aminoácidos, y así como fueron precursores de enzimas, por ejemplo, gluconeogénicas o enzimas que forman cuerpos cetónicos, también tenemos aminoácidos precursores de otros compuestos, ¿ok? Tenemos, acuérdense de que tenemos 20 aminoácidos, ¿ok? Con eso terminamos ya, chicos. Ya, tenemos aminoácidos precursores, ¿ok? Que son, tenemos
20 aminoácidos tenemos algunos esenciales y algunos no esenciales. Los esenciales son los que, como ya les he dicho, no podemos sintetizar nosotros, así que tenemos que consumirlo a través de la dieta. ¿Ok? Acuérdense de la memotecnia, vale Tretre me hizo feliz, o si tienen otra también pueden utilizarla. Vale Tretre me hizo feliz son para los aminoácidos esenciales, ¿ok? Ok, ok. Acá tengo algunos aminoácidos, tengo los 20 aminoácidos de hecho. Obviamente he puesto solamente los precursores más importantes, ¿ok? No he puesto absolutamente todo. Serina, por ejemplo, es un precursor de piruvato, es decir, que vendría a ser un compuesto gluconeogénico, ¿ya? Gluconeogénico. No glucocetogénico. Si no me equivoco, cuando era glucocetogénico, les coloqué acético A, ¿qué sabes? Triptófano es un glucocetogénico porque es fabricador de acetil-CoA, que es precursor para la síntesis de cuerpos cetónicos y además forma piruvato, que es precursor para la síntesis de glucosa a través de gluconeogénesis, ¿sí? Por ejemplo, el triptófano viene a ser un compuesto glucocetogénico, ¿ya? Creo que debe haber un número por aquí. Si se dan cuenta, por otro lado, la leucina, ¿sí? Miren esto. La leucina y la lisina forman acetil-CoA y acetocetato. Acetocetato y acetil-CoA son cuerpos cetónicos, ¿ok? Bueno, acetil-CoA todavía no es un cuerpo cetónico, pero es un precursor de. Y acetocetato, ni que les digo, es un cuerpo cetónico. ¿Bien? Entonces, estos vendrían a ser al contrario, únicamente cetogénicos. Luego tenemos una tomatería. Luego tenemos algunos que son compuestos únicamente glucogénicos. Creo que ya lo había puesto por acá. Ah, no, no he encontrado todavía que. Ah, no, sí. Glucogénicos, que es el glutamato. Forma alfa-cetoglutarato. Parte del ciclo de Krebs. Únicamente gluconeogénesis. Este es una combinación de ambos. Este es solamente glucogénico y este es únicamente cetogénico. ¿Ya? Y así sucesivamente. Pero si se dan cuenta, les he colocado algunos en color rojito. Perdón, en negritas. ¿Ya? Porque estos son que han venido en preguntas, ya sea de pasitos o de parcial. ¿Ok? De final. La glicina es un compuesto precursor del glutatión, que es un antioxidante. Ya. Em, Creo que eso lo vamos a ver ahora. Espérense. Sí, lo vamos a ver ahora. Si no da tiempo. Ok. Nosotros los jóvenes tenemos glutatión. Todos tenemos glutatión. Nosotros tenemos radicales libres. ¿Alguna vez han escuchado radicales libres? Estrés oxidativo, especies reactivas de oxígeno. No sé si alguna vez lo han escuchado. Pero esto principalmente, los cuerpos, los radicales libres, las especies reactivas de oxígeno son radicales libres que principalmente son tóxicos o que dañan a nuestro cuerpo, a nuestro organismo. ¿Ok? Estos radicales libres tienen que ser atacados por nuestros propios defensores en el organismo. ¿Quiénes son? Antioxidantes. Antioxidantes son importantes para nosotros porque luchan contra nuestros radicales libres, ¿ok? Que son parte de los procesos degradativos del organismo, o sea que es algo fisiológico, ¿ya? Estos antioxidantes, principalmente no sé si alguna vez les han escuchado hablar de las dietas. Este es un buen antioxidante, los arándanos, las frutas son buenos antioxidantes. Ya. La glicina es un precursor del glutatión. El glutatión es un antioxidante intrínseco, es decir, que forma parte de nuestro cuerpo. No es algo que consumimos en la dieta, los arándanos, que la fruta, que la no sé qué. Ya. Es algo que nosotros ya tenemos en el organismo. Y este glutatión, que es un antioxidante, puede estar en una parte oxidado o puede estar reducido. ¿Ok? Cuando nosotros, cuando tenemos radicales libres, nuestro glutatión oxidado reacciona y forma glutatión reducido. ¿Ya? Entonces lo voy a ponerlo así como de oxidado pasa a reducido, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a pensar un poquito. Si nosotros que estamos jóvenes, me incluye ya, chicos, 19 años, ya, 18 años capaz ustedes, 17 ya, tienen glutatión oxidado en abundancia, porque sus radicales libres todavía, o sea, porque son jóvenes y no han tenido tanta experiencia de vida, ¿me entienden? Y no han tenido tantos radicales libres con los cuales luchar sus antioxidantes. Pero los ancianitos, los viejitos, principalmente ellos tienen glutatión reducido, porque ellos ya han tenido mucho tiempo utilizando sus antioxidantes fisiológicos, intrínsecos. Entonces, eso es lo que tiene que ver con el glutatión, ¿ok? Un antioxidante
¿ok? Que lucha contra nuestros radicales libres, que suceden o que funcionan de parte fisiológica, a veces se forman intrínsecamente, ¿ok? Y tenemos glutatión ya sea oxidado o glutatión reducido. Y este glutatión oxidado principalmente abunda en nosotros los jóvenes que todavía no han utilizado todos sus antioxidantes, pero el glutatión reducido sucede o aparece, se genera cuando este glutatión ya ha sido utilizado para luchar con este radical libre. Entonces principalmente abunda en los ancianitos, en los señores de tercera edad, ¿ya? Ya, eso era lo que quería que se quedaran con esto. Y obviamente la glicina también puede generar creatinina, ¿ok? Eso también es importante. Bueno, la alanina piruvato, eso creo que lo han visto en la transaminación, si se acuerdan de transaminación, es del ciclo glucosalanina, ¿sí? El ciclo glucosalanina. También tenemos la histidina para alfa-cetoglutarato, o sea, glucogénico. La cisteína para piruvato, también glucogénico. El aspartato para oxalacetato, también glucogénico. Bueno, aquí ya les había mostrado algunos. Ah, esto es muy importante también. Hay algunos, como les digo, que les he puesto en negritas, pues no los voy a explicar todos porque todos son de full memoria. Pero sí quiero decirles que hay algunos, como por ejemplo el aminoácido como precursor. El triptófano es el único aminoácido, y lo preguntan, ¿no? Es el único aminoácido precursor de una vitamina. ¿Ya? El ácido nicotínico es una vitamina. Es el único precursor de esta vitamina. No recuerdo bien cuál era la vitamina. Creo que era B5 o algo con 5. De ahí lo googlean, si no, y me lo escriben o me lo dicen, no estoy muy segura de cuál era. Pero el triptófano es el único precursor de una vitamina, es el ácido nicotínico. Eso es lo importante del triptófano. ¿Ok? Luego tenemos arginina, que ya vimos que es de alfa-cetoglutarato, o sea, glucogénico. Glutamato, bueno, ya les había dicho que también es glucogénico. Ah, este también es importante. Esto me lo preguntaron en pasito, ¿ya? El glutamato es el precursor del neurotransmisor GABA. Ya, GABA es un neurotransmisor inhibitorio. Se vayan a olvidar de eso también. Bueno, seguramente ya lo están viendo en Fisio 1. Ya. La lisina tiene que ver con el precursor de carnitina. Acuérdense que la carnitina trabajaba en la internalización de ácidos grasos. ¿Para qué? Para beta-oxidación en la mitocondria. ¿Ok? De citoplasma a mitocondria. Ujú. Acuérdense que la lisina y la leucina, como se dan cuenta, e incluso, no lo había puesto por acá, pero ahora lo voy a agregar, e incluso que la isoleucina son aminoácidos cetogénicos, porque únicamente son precursores de síntesis de cuerpos cetónicos. Únicamente cuerpos cetónicos son cetogénicos. Glutamato es glucogénico, porque únicamente es compuesto precursor de gluconeogénesis. ¿Ya? Valina, por ejemplo, también tenemos. Metionina. Estos de acá son compuestos derivados del ciclo de Krebs, ¿ok? O sea, son glucogénicos también, ¿ya? Glucogénicos. Luego tenemos esto que, como ya les he dicho, por ejemplo, el triptófano es glucocetogénico, tanto de cuerpos cetónicos como de procesos o precursores de gluconeogénesis. Y acá quería llegar, ¿ok? Con esto ya vamos a terminar el primer tema para poder ver un poquito del segundo. No, hasta dónde lleguemos ya, chicos, porque I need to go, de verdad. Tengo aminoácidos precursores, tengo la fenilalanina y tengo la tirosina. Ya, chicos, la fenilalanina y la tirosina. Bien, es importante que se queden con esto. Así que, ok. Ya. Aminoácidos como precursores tengo a la fenilalanina y a la tirosina. La fenilalanina puede formar tirosina y la tirosina es precursor de varios compuestos. Ahora, ay, siento que había una cosa que también quería. Creo que me he olvidado de mencionarles un datito que quería mencionarles. Pero igual se lo voy a explicar después de este de fenilalanina y tirosina. ¿Ya, chicos? Ok, bien. Bien, nosotros tenemos esta fenilalanina y la tirosina. La fenilalanina es un aminoácido y la tirosina también. Pero estos dos se conectan porque desde fenilalanina puede formarse tirosina. Ya, acuérdense que la fenilalanina es un aminoácido esencial. ¿Y de dónde lo sacamos? De la memantina que les expliqué. Ahora, esta fenilalanina tirosina se va a transformar a través de una enzima, ¿ya? Que es la fenilalanina hidrolasa, ¿ya? Voy a poner solo F y voy a intentar escribir hidrolasa porque estoy con
escasez. Ya, y no más, ya. Fenilalanina hidrolasa. Y luego de esta tirosina vamos a tener la tirosina hidroxilasa o la tirosina o la tirosinasa. Pero esto va a depender de qué compuestos precursores queramos. Si hablo de la tirosina a tirosinasa, viene el DOPA. Y luego las dopaquinonas, las eumalinas, las feomelaninas, todo lo que tenga que ver con melanina, ¿ya? Las melaninas, ¿ok? La melanina que viene a ser el pigmento de nuestro cuerpo, ya, todo eso tiene que ver con la tirosina. Entonces, ya bueno, eso ahorita quiero llegar a lo que son las enfermedades. Ahora, también acuérdense que tenemos la fenilalanina hidroxilasa y ese también nos puede dar lo que es el DOPA. Y a partir de este DOPA podemos adquirir catecolaminas. Ejemplo, dopamina. Ejemplo, norepinefrina. Ejemplo, epinefrina. ¿Quién pasaba de norepinefrina a epinefrina? La S-adenosilmetionina. ¿Cómo? Le donaba ¿qué? Un grupo metilo. ¿Ya? No se vayan a olvidar de eso también, como les expliqué acá, ¿ya? Acá está. La S-adenosilmetionina, perdón, sí, la S-adenosilmetionina le daba aceptor a la norepinefrina, su grupo metilo, y formaba epinefrina. Todo eso también viene a ser precursor de qué? De la tirosina. ¿Ok? Mm, Bien, bien. Listo, chiquis. Ok, y además la tirosina también es precursor de hormonas tiroideas, o sea, T3, triiodotironina, y T4, tetraiodirotironina. Ya, también es precursor de eso, ya de T3 y de T4. Si se dan cuenta todo lo que tiene que ver con ello, imagínense una deficiencia de esto. Acuérdense de T3, T4, acuérdense de dopamina, acuérdense de norepinefrina y de epinefrina. Voy a poner así noradrenalina, que es lo mismo noradrenalina y adrenalina con norepinefrina y adrenalina y epinefrina. ¿Ya? Entonces, todos estos son precursores, ¿ya? Esto obviamente en la glándula tiroides, T3, T4, dopamina, dopamina, noradrenalina, adrenalina. Y por último, lo que tiene que ver con melaninas. Eumelanina, feomelanina, todo lo que tiene que ver con melanina, ¿ya? Entonces, ahora, imagínense una deficiencia en alguna de estas enzimas. Por ejemplo, en la fenilcetonuria. En la fenilcetonuria, el problema es de fenilalanina a tirosina. Si no puede formarse de fenilalanina a tirosina, la fenilalanina se acumula. ¿Ya? Porque no puedo pasar a tirosina, me quedo solamente con fenilalanina. Y este se va a acumular, ¿ok? Se acumula. Ahora, esta concentración excesiva de este grupo fenilalanina resulta ser tóxico, ¿ya? Y algunos problemas que pueden tener los pacientes por esto, ay, perdón, ¿ya? Son dolores de cabeza, temblores, incluso puede ser unas pequeñas ronchitas en la piel, no sé cómo decir, como costritas, etcétera, ¿ya? También puede ser fenilalanina. Estos, principalmente los aminoácidos, pueden generar defectos neurológicos. Así que esto puede generar también una discapacidad neuronal, etcétera, ¿ya? ¿Listo? Aquí. Este tipo de casos en donde tenemos un problema en la fenilalanina hidroxilasa y hay un acúmulo de la fenilalanina, principalmente tienen que tener una dieta muy, muy rígida, porque es una dieta baja en fenilalanina, en este aminoácido. Porque obviamente si ya tenemos un acúmulo no le vamos a dar más. Y por último tenemos esta otra deficiencia que es el albinismo, que es el más sencillo porque eso ya creo que ustedes lo saben muy bien. El albinismo viene a ser una deficiencia en esta enzima, en la tirosinasa. Y si no hay tirosinasa, no hay la formación de melanina. Entonces ya sabemos que son personitas así, como lo muestran en las fotitos, blanquitas, ¿ya? No tienen pigmento, no tienen mucha pigmentación. Ya está. Ok, sí, la tenemos. ¿Ya? Puede ser cutánea, como se dan cuenta acá, ¿sí? Blanquitos, con pelito blanco. Puede ser ocular también. Ocular puede ser cutáneo, etcétera. ¿Ya? Bien. Eso vendría a ser con lo que es eh, los precursores de aminoácidos. Con esto termino con proteólisis endocelular. Solamente quiero, bueno, esto prácticamente creo que ya les había dicho. Mire, ya les había comentado, no sé por qué me adelanté. Equilibrio nitrogenado al positivo, solamente para volverlo a mencionar, ya, así rapidito.
Ya, tenemos equilibrio nitrogenado, en donde hablamos de equilibrio positivo, en donde nosotros ingerimos más de lo que excretamos. Y por último tenemos el negativo, en donde nosotros ingerimos menos de lo que excretamos. O sea, excretamos más proteína de lo que estamos comiendo. Si excretamos más, significa que estamos perdiendo proteínas. Y esto es un problema patológico, principalmente. ¿Ya? Un problema patológico, un problema de desnutrición, etcétera. En cambio, cuando nosotros ingerimos más proteína de la que excretamos, significa que estamos teniendo una mayor retención de proteínas o una mejor absorción de proteínas. Y eso se puede ver a una madre gestante, a un niño en crecimiento. Aquí está lo que les mencioné. El postoperatorio también es un ejemplo. ¿Ya? ¿Sí? ¿Lo tenemos? Bien. Y no se olviden que las proteínas tienen un rápido recambio. Las proteínas no se quedan en el cuerpo. Principalmente están o cambiándose o degradándose, pero las proteínas no se almacenan como proteínas. Ok, a eso es lo que voy. Las proteínas no se almacenan como proteínas. Ok, y su velocidad de recambio, ¿a qué se debe? Creo que eso me preguntaban también. Principalmente tenía que ver con la secuencia de aminoácidos. Ok, su estructura tridimensional. Ok, ujú, ya. También puede tener relación con qué tipo de aminoácido es, un aminoácido ácido, un aminoácido básico. También puede tener que ver con su número, la cantidad de aminoácidos, pero principalmente tiene que ver con su estructura, ya con la secuencia de aminoácidos, con su estructura tridimensional, ¿ya? Su esqueleto, o bueno, su esqueleto primario, secundario, terciario, acuérdense cómo se forman las proteínas, ¿ya? Principalmente eso tiene que ver con la influencia en el rápido recambio, ¿ya? Bueno, hay un datito que les quería mencionar y que me quedé. Creo que vieron alguna que tenía que ver con la creatinina, ¿ya? Esta de acá, la glicina. La glicina tiene que ver con la creatinina. La creatinina es obviamente algo que le excretamos en la orina, ¿ya? Pero quiero eh, mencionarles algo. Espérense, ya. Todos los aminoácidos, de los 20 aminoácidos que tenemos, ya, todos los aminoácidos tienen una enzima degradatoria, una enzima que las degrada, todos, ¿ok? Todos, absolutamente todos. Y todas estas proteínas se degradan ¿en dónde? En el músculo, proteína muscular, ¿ya? Ahora, ujú, ya. Hay un temita que es que cuando nosotros estamos en el músculo y estamos degradando todos los aminoácidos, hay un aminoácido, bueno, este de acá, la histidina, que puede metilarse, ¿ok? Esta histidina cuando se metila y se quiere degradar, hay una enzima que degrada la histidina, hay una enzima que degrada la arginina, hay una enzima que degrada la metionina, la fenilalanina, la tirosina, todos los aminoácidos, los 20 aminoácidos, hay una enzima para cada una. Pero no existe un aminoácido, perdón, no existe una enzima que degrade 3-metilhistidina. Ya. Las enzimas degradan aminoácidos, pero este 3-metilhistidina ya no es un aminoácido como tal. Está metilada, o sea, es una 3-metilhistidina. Y este no se va a degradar, simplemente se elimina. ¿Ok? Se elimina. Entonces, normalmente, una forma de poder medir la degradación proteica muscular es a través de la medición de 3-metilhistidina en la orina, porque la 3-metilhistidina no se puede reutilizar, ¿ok? No se puede reutilizar. Porque acuérdense que no se puede degradar, no se puede, principalmente la degradación del catabolismo de proteínas es para almacenarla como aminoácidos, ¿ok? O para excretarla en el ciclo de la urea. Pero nosotros no almacenamos proteínas, almacenamos cuando se degradan. Y acuérdense que la 3-metilhistidina no tiene una forma de degradarse, porque esta ya no es un aminoácido, esta es ahora una 3-metilhistidina. Entonces no puede reutilizarse, no se puede hacer una degradación de aminoácidos para luego sintetizar proteínas en un proceso postprandial, por ejemplo, o no se puede utilizar como fuente de energía, ya no. Esta simplemente se excreta en la orina. Entonces esta medición de 3-metilhistidina sirve para medir qué tan bien degrada nuestro músculo la proteína, ¿ya? ¿Sí? Más o menos. ¿Alguito? Mm. Listo, sí. Entonces no se olviden que 3-metilhistidina solamente mide la degradación proteica muscular porque no se puede reutilizar, ¿ya? Ahora,
si no se puede reutilizar o si hay aminoácidos que están mal, ¿ok? Que están mal plegados, que están dañados y todo ello, nuestras células se encargan de degradarlas o de eliminarlas, de hacer la proteólisis endocelular. Me quedé. Ya. Entonces, esta proteólisis endocelular es un control, es un sistema regulador de nuestro propio organismo. Nuestro propio organismo puede regular la eliminación de las proteínas. ¿Ok? Y esto se da a través de una proteólisis endocelular. Ya ves, chicos, con esto terminamos al toque, ¿bien? Ya. Nuestro cuerpo tiene diferentes formas de degradar sus proteínas, ¿ok? Y estas pueden darse tanto en proteasas lisosomales como citosólicas. Cuando hablamos de lisosomales, estamos hablando de catepsinas. Cuando hablamos de citosólicas, pueden ser las caspasas, las calpinas, el sistema de ubiquitina proteasa, que es el que más preguntan, de hecho creo que es el más fácil de aprenderse, ¿ya? Entonces, vamos a ver primero lo que es la vía lisosomal, que tenemos estas, las señales C de Grons, N de Grons, la secuencia PES, la oxidación de residuos de aminoácidos. Y por último tenemos el citosólicas, que es la del sistema ubiquitina proteasa. ¿Ya? Bueno, ya. Las señales C de Grons y N de Grons. ¿Ya? Estas señales, como su nombre le dice, señales N de Gron, son pequeñas secuencias de aminoácidos que encontramos, ¿ok? En la proteína, que sirve de señal para que pueda ser reconocida por estos sistemas de proteólisis endocelular y puedan degradar las proteínas, ¿ok? Y estas secuencias pequeñas C de Grons, N de Grons, principalmente se caracterizan por tener esto, lisina y arginina, ¿ok? Una pequeña secuencia abundante en lisina y arginina. ¿Ya? Ok. Entonces, las señales S de Grons y N de Grons son pequeñas secuencias de aminoácidos en las proteínas que se caracterizan por tener una abundancia en lisina y arginina que sirven de señal para que puedan ser degradadas. ¿Ya? ¿Sí? ¿Bien? Y yo espero que sí. Luego tenemos la secuencia PEST, que es parecida a las señales C de Grons y N de Grons, solamente que su característica o su secuencia de aminoácidos cambia. Ya no es una abundante en lisina y arginina, pero sí es abundante en prolina, en glutamato, en serina y en treonina. ¿Ya? ¿Listo? Ok. Y ahora, em, cuando normalmente un aminoácido se une a esta secuencia PEST, ¿ok? Cuando alguien se une a esta secuencia PEST, se degrada. Cuando alguien expresa esta secuencia PEST, cuando una proteína, perdón, expresa esta secuencia PEST, se degrada. Bien. Luego tenemos esta oxidación de residuos de aminoácidos, ¿ok? Acá está. Ya, listo. Ok. Ya les he dicho que normalmente en nuestro cuerpo o a nivel fisiológico, es decir, en procesos, en reacciones normales, se da liberación de radicales libres. Y a eso lo vamos a ver en el otro tema que ahorita viene. ¿Ya? Entonces, esta liberación de radicales libres, ¿ok? Pueden afectar o pueden alterar los aminoácidos, ¿ok? Una forma de alterar los aminoácidos es a través de radicales libres y pueden generar un mal plegamiento o una alteración que haga que pierda su función biológica. Ya no tiene su actividad funcional, pierde esa actividad funcional. Y si ya no tiene su actividad funcional, entonces simplemente son aminoácidos inútiles que ya tienen que ser eliminados o degradados. ¿Ya? Entonces, esta oxidación de los residuos de aminoácidos, los más susceptibles, ok, esto no tiene que ver con una secuencia, pero sí son, algunos aminoácidos son más susceptibles a esta alteración por radicales libres, que es la lisina, la arginina y la prolina. Esos son los más susceptibles, ¿ya? Y por último tenemos el sistema de ubiquitina proteasa. Chicos, creo que hoy día no tocaba metabolismo tisular. Me he olvidado. Creo que hoy día tocaba otro tema. Ya no importa, ahorita lo vemos, ¿ya? Ya, tenemos este sistema ubiquitina proteasa. Este es muy sencillo, ¿ya, chicos? Nosotros tenemos una proteína dañada. Ok, entonces, ¿qué pasa? Se viene a unir ¿quién? La ubiquitina. La ubiquitina se une a este aminoácido. De una vez la ubiquitina se haya unido, es prácticamente una señal de muerte. La ubiquitina
jala al proteasoma, que es una proteína cilíndrica. Esta proteína cilíndrica, de una vez ve una proteína que esté señalizada con esta ubiquitina, automáticamente va y la degrada. Es como un cilindro, así que dentro del cilindro simplemente corta este aminoácido y genera la proteólisis endocelular. ¿Ya? Sí, está bien. Más tranquilo. ¿Ya? Ok. Entonces, únicamente esta ubiquitina proteasa actúa cuando la ubiquitina se ha unido a la proteína. Si la ubiquitina no se ha unido a la proteína, esta no se va a degradar. Entonces, primero, la ubiquitina se une. Se une y esta es la señal para que el proteasoma, o sea, esta proteína cilíndrica, venga y la degrade. Principalmente esto, como ya les había mencionado, se dan cuando hay un mal plegamiento o cuando están alterados y pierden su función fisiológica, ¿ya? Puede ser por radicales libres, si no me equivoco, también puede ser por abundancia en metales pesados. Prácticamente eso, que alteran su secuencia de aminoácidos, ¿ok? Y esto genera una velocidad en el recambio, ya sea para reutilizarla o para eliminarla y degradarla completamente. Entonces, simplemente acuérdense de esto, 3-metilhistidina es un aminoácido que mide la función degradativa muscular, ok, la degradación proteica muscular, porque acuérdense que esta no se puede degradar, no hay enzima que degrade una 3-metilhistidina, simplemente existe una enzima que pueda degradar histidina. Entonces, esta se elimina de frente en la orina, no se puede reutilizar y es una forma de medirlo. Y por último, tenemos estas proteólisis endocelular que simplemente las degradan porque pierden esta función fisiológica o biológica que tienen las proteínas. ¿Ok? Y si las pierden, ya sea por daño en su alteración tridimensional, en su forma tridimensional, daño en la secuencia de aminoácidos o X, simplemente se degradan y hay señales que piden este recambio proteico, ya sea las señales C de Gron, las secuencias PES. Esta es una secuencia de residuos de aminoácidos. Acuérdense que estas no es como que tengan una secuencia, pero estos aminoácidos son los más susceptibles a estas radicales libres. Y por último, el sistema de ubiquitina proteasoma, que este es el único que les he mencionado, que es una proteína citosólica, que es una proteasa citosólica, ¿ya? Que la ubiquitina sirve de señal para que el proteasoma venga y la degrade. Nada más. Ya, chiquis, creo que sí, se me entendió. A ver, me da un ratito a dejar de compartir. Espérense un toque. Mm, ya, espérense. Mm, ya, chicos.